desde el santuario Nuestra Señora la Corona, cerca de Verona, en Italia. ¡Bienvenidos a una nueva aventura misionera! Querida familia religiosa, estamos ciertos en la fe de que Dios quiere ministros para su iglesia y quiere seguidores de Cristo según los consejos evangélicos. El amor de Dios, de la iglesia y de las almas nos lleva a la misión y sea cual sea el lugar donde misionamos, Cristo habitualmente llama a través de nosotros y de nuestra palabra. Ya hace muchos años que empezamos nuestra misión en Guyana y después de la entrega generosa de muchos sacerdotes del IBE y también de las hermanas servidoras, nuestra familia religiosa pudo alegrarse de manera especial por la ordenación diaconal del seminarista Damián González, nuestro primer diácono guyanés. La ordenación tuvo lugar el 4 de marzo en la parroquia San Francisco Javier en Charity, de manos de Monseñor Francis Alleine, obispo de Georgetown. Damos gracias a Dios y encomendamos al neodiácono y a la querida misión en Guyana a las oraciones de todos. Dios nos conceda muchas vocaciones más para poder proclamar hasta los últimos confines del mundo su misericordia para con los hombres. A su vez, en Chile, el 4 de marzo, celebramos la profesión perpetua de los consejos evangélicos de las hermanas María Aurora de Esperanza y María Virgen Misericordiosa. Como fieles esposas de Cristo, hacen una donación a imagen de aquella hecha por Cristo a su iglesia, y como ella, total e irreversible. La ceremonia tuvo lugar en la Catedral de San Bernardo y fue presidida por Monseñor Juan Ignacio González, obispo de la diócesis de San Bernardo, y por otros 9 sacerdotes. Hoy decía San Juan Pablo II, creer en Jesús, seguir a Jesús, seguindo las huellas de los primeros apóstoles y testigos, conlleva una opción por Él, y no pocas veces es como un nuevo martirio. Pero, queridos jóvenes, diciendo sí a Cristo, decid sí a todos vuestros ideales más nobles. Esta valiente opción por Cristo se ha podido ver alrededor del mundo. En España, nuestras hermanas en Vera, Navarra, pudieron participar en la segunda Javierada de este año, una peregrinación junto a más de 16.000 jóvenes a la cuna de San Francisco Javier. En la misa Soyuris de Tayikistán, nuestros misioneros pudieron hacer un encuentro con los jóvenes de la parroquia, con salidas, deporte, charlas de formación y momentos de oración. Mientras tanto, las voces del Verbo resonaron en diversos países. En Verona, Italia, del 2 al 5 de marzo, se realizó un encuentro en el que participaron 50 jóvenes de las Voces del Verbo, en el cual han podido profundizar en temas como la vocación de las Voces del Verbo, dada por el padre Danilo Palumbo, Mayo del 68, del padre Miguel Ángel Fuentes, la madurez por Stefano Parenti y mucho más. Tra i momenti più importanti di questo incontro vanno sicuramente ricordati quelli dedicati alla preghiera, sia perché la preghiera permette di metterci veramente in relazione con Dio, sia perché ci permette di chiedere a Dio di darci la forza per superare la vergogna, superare la paura e fare una vera e propria opera di apostolato una volta tornati a casa. C'è tanta allegria, c'è tanta felicità che davvero riempie il cuore e ci fa tornare a casa con tanta forza e tanta luce. Per questo è importante avere una sana formazione e questo è il posto adatto per trovarla. Destacamos especialmente la creatividad apostólica en los juegos y competencias.
En San Rafael, Argentina, las Voces del Verbo pudieron realizar el primer encuentro de este año. Además de las charlas de formación, que son uno de los momentos claves de cada reunión, hicieron también una salida a la montaña. Y en Estados Unidos, el grupo de las Voces del Verbo de Maryland pudo viajar a Pensilvania para esquiar, compartiendo unos momentos de recreación. Finalmente, em São Paulo, Brasil, as Vozes do Verbo, também reunidos pela primeira vez este ano, tiveram um encontro de formação com 2 conferências e depois se juntaram aos outros membros da Terceira Ordem e à paróquia pela Marcha pela Vida, nas ruas da Vila Guacuri. Terminando com a Santa Missa. Também em São Paulo, mas na cidade de Suzano, realizaram outra Marcha pela Vida, dessa vez com os alunos e colaboradores do Colégio Diocesano Paulo VI. The cause of Christ and of the Church, said St. Luigi Orioni, can only be served by a great charity in our lives and in our works. For only the charity of Jesus Christ can save the world. It is a grace for our religious family to be able to spread this fire of charity around the world, especially in our homes of mercy, which are the key pieces of the apostolic endeavor of our institute. In the Sacred Heart Home in Chile, with the help of the movement Capilla País, they have been able to start the construction of a new chapel. In addition to this, they were also able to bless the foundations of a new house that will be able to accommodate 21 more people in the home. At the home in Bethlehem, our sisters share with us an outing they were able to make with some children to Beth Sahur, the shepherd's field, the place where on Christmas night the angel announced to the shepherds that the Savior had been born. At the home Divina Misericordia in Brazil, they were able to receive the visit of the group Misión Aclamaivos, sharing some moments of recreation, as well as the awaited music class with their Professor William. In Peru, the school year began for the Little Shepherds of Fatima School. And finally, from the St. Martin de Tours home in Argentina, they share with us the cooking workshop they were able to carry out. Ahí está el Moneda. Muy bien. Ahí está Santiago. Y ahí está Oscarcito. And the Stations of the Cross that they pray together every Friday during Lent. Il 10 maggio 1569 nasceva per il cielo a Montilla in Spagna San Giovanni d'Avila, dottore della Chiesa, grande maestro dei santi e patrono di tutto il clero spagnolo. In un'epoca storica piena di controversie e di profondi cambiamenti, Giovanni d'Avila ha saputo affrontare le grandi sfide del suo tempo, con coraggio, nel modo in cui solo gli uomini di Dio sanno fare. Incondizionatamente ancorato a Cristo, pieno di amore per i suoi fratelli e ardente di portare loro la luce del Vangelo. Nessuna difficoltà, nemmeno l'aggravarsi delle persecuzioni poteva distoglierlo da ciò che era più essenziale nella sua vita: essere ministro e apostolo di Gesù Cristo. Quest'anno in Argentina, per l'inizio dell'anno accademico, alla Finca hanno avuto la grazia di ricevere le reliquie di San Giovanni d'Avila e di approfondire il suo esempio e la sua dottrina nella formazione sacerdotale. En las ciudades donde pasaba, donde predicaba, se preocupaba siempre de la fundación de colegios o centros de estudio o seminarios, y quería que se criasen no solo hombres de letras, sino también de virtud. La reliquia, con un reliquiario realizzato in modo speciale, è stata donata alla nostra congregazione dal vescovo di Córdoba, Monsignor Demetrio Fernández.
Pero la clave de esos principios, dice un comentador, es que tenía una concepción tan alta del sacerdote, podríamos decir de la causa final, a dónde hay que conducir a este joven, tan alta que de su ejemplaridad, de su dignidad sacerdotal, de su separación de lo secular, tan alta que encuentra como un artista las claves para conducir a eso. Pero principalmente es esto lo que tenemos que lograr. Y la clave es su libertad. Que el joven quiera realizar este camino. Que el joven quiera realmente entregarsi. Anche alla finca i seminaristi che hanno terminato gli studi filosofici hanno affrontato l'esame finale di Universa Filosofia. ¿A qué se refiere la primacía lógica? Que no justifica el ser de la cosa. Como la criatura libre por su imperfección ontológica necesita accidentes y así perfeccionarse y de algún modo retornar a la causa. E chiedendo la protezione di San Michele Arcangelo hanno anche benedetto le case. En la Catedral de Sens, en Francia, nuestros misioneros tuvieron la gracia de recibir y tener por algunos días las reliquias de Santa Bernardita, la vidente de las apariciones de la Virgen de Lourdes. En Ucrania, las hermanas han hecho una nueva página con 30 videos de preparación e información completa para quienes quieran consagrarse a María según San Luis María Griñón de Montfort. En Alaska, Estados Unidos, nuestros misioneros pudieron realizar la Jornada de las Familias. Pudieron hacer incluso una pesca en el hielo.